hermanos, el texto principal de este mensaje. Lo vamos a encontrar en Cantares 2, versículo 15. Es un versículo muy pequeño, entonces dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Pareciera ser un mensaje puramente, pues, del campo. Sabemos que el mensaje textualmente nos muestra, hermanos, una imagen de estos animalitos que directamente van sobre la cosecha, sobre la viña, pero hay algo muy interesante en torno a este mensaje, hermanos. Justamente se hace énfasis en las zorras pequeñas. Yo sé que a lo mejor pareciera ser algo, pues simplemente son los animalitos más pequeños, y justamente hay un mensaje detrás de todo esto. La idea central de esto, bueno, también quiero platicarles un poquito, hermanos, es justamente tener conciencia de el trasfondo de este texto. Cantares es un libro que se le atribuye al rey Salomón. Justamente se tiene, pues, más o menos consensado que se escribió entre el año 970 y 931 a.C. Estamos hablando de casi un milenio antes de que llegara el Señor Jesucristo. Y en este momento, bueno, pues se estimaba que eran los primeros años de gobierno de Salomón. Él empezaba a gobernar, y a pesar de que este libro está muy enfocado en la relación que existe entre el hombre y la mujer como pareja, Cantares, también muestra mensajes y muestra atisbos de la sabiduría que Dios dio a Salomón. Entonces, realmente este mensaje lo quiero encaminar a el siguiente concepto: lo pequeño que destruye lo grande. Hermanos, quiero que todos sean conscientes que Dios tiene grandes planes para ustedes. No solamente para unos cuantos, o no solamente para tus hijos o tu familia, para ti también. Dios tiene preparado grandes cosas. Y lamentablemente, lo pequeño destruye lo grande. A veces pensamos, y es muy sencillo enfocarnos, hermanos, en los grandes pecados. Realmente sobre esto va el tema de esta semana. Los grandes pecados. ¿Por qué? Normalmente nosotros nos ponemos a ver, y es muy visible cuando alguien comete adulterio, cuando alguien roba, cuando alguien asesina, traiciona. Son pecados que podemos considerar muy ruidosos, que es inevitable esconderlos. Pero en este mensaje, justamente cuando en el texto se dice: cazadnos las zorras pequeñas. Ese mensaje de zorras pequeñas hace referencia a pequeñas actitudes, pensamientos, decisiones que a simple vista parecen inofensivos. O nosotros podemos ver un animalito de estos, un zorro pequeñito, y pues uno lo ve como un gato chiquito, dices, bueno, no causa ningún problema. Pero son justamente este tipo de actitudes las que pueden echar a perder nuestra viña. Y nuestra viña no es, como lo dice el texto, no es algo físico, es justamente eso grande que Dios ha preparado para nosotros. El texto menciona justamente que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿A qué hace referencia esta parte del texto, hermanos? Justamente Dios nos muestra que estas viñas son el resultado espiritual de nuestra vida en Cristo. Cuando menciona que están en cierne, hace referencia, hermanos, al hecho de que todavía no está maduro. Una viña en cierne aún no está madura, está en crecimiento. Y creo que todos somos conscientes, hermanos, que toda nuestra vida y nuestra existencia en este mundo vamos a estar en crecimiento. Somos una viña en cierne. Todos los días aprendemos, mejoramos y crecemos en la palabra de Dios.
Y Dios nos hace ese llamado a enfocarnos en eso pequeño. Otro ejemplo que un poco más, pues, actualizado, pudiéramos decir que a lo mejor muchos de nosotros nunca hemos visto un zorro, ni un zorro más pequeño, ni una cría de zorro, es como por ejemplo una gotera. Yo creo que alguna vez han tenido una gotera en su casa o no, pero el detalle es que una gota, que a lo mejor uno puede decir es inofensivo, el agua gotita tras gotita, nosotros podemos ver que una gotera en una casa que no es atendida destruye toda la vivienda. Cuando se le permite mantenerse, y eso mismo sucede con estos pequeños pecados, cuando se le permite permanecer en nuestra vida, nos destruye. Entonces, para simplificarlo con un mensaje claro, quisiera mencionarles, hermanos, no alimentes lo que Dios te llamó a cazar. Esto lo podemos enfocar mucho al concepto del animalito. A veces la compasión que nosotros tenemos por estos animalitos nos exhorta a alimentar estos pequeños zorros, ¿no? Como dice el texto. Pero Dios nos está diciendo que cazadlos. No nos está diciendo, bueno, pues este pequeño pecado que a lo mejor parece inofensivo, pues lo puedes tolerar. No. Dios hace un llamado puntual a decir, cazarlo. Y entonces, la idea es justamente que todos nosotros seamos conscientes de los pequeños pecados que evitan esta madurez espiritual en nuestra vida. Este mensaje estuve orando a Dios y me mostró que era algo muy bueno para este año que comenzamos. Normalmente todos comenzamos estos años nuevos con mucha felicidad, con muchas ganas de mejorar, de crecer. Inclusive, hermanos, pues todos conocen pues no sé cómo le llaman, ritual que hacen con sus deseos el día 31 y es muy bonito. Yo los exhorto a, bueno, busquemos qué nos pide Dios para nosotros este próximo año. Entonces, si nos pudiéramos ir a otro versículo, hermanos, en Santiago 1, versículos 14 y 15. Mientras se encuentran este versículo, hermanos, la idea central de ir leyendo estos pequeños versículos añadidos es dar un poco más de contexto. Justamente se habla en el versículo central de las zorras pequeñas, que ya sabemos hace referencia a estos pequeños pecados aparentemente inofensivos. Y aquí, justamente en Santiago 1:14, nosotros nos encontramos que todo pecado nace pequeño. Nadie nace siendo asesino, nadie nace siendo un mentiroso, nadie nace robando, ¿no? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Aquí nos está mostrando Dios que el pecado no aparece de la nada. No es un fenómeno que surge espontáneamente y que directamente arruina nuestra vida de un segundo para otro. Esto nos hace una referencia a que el pecado crece como una semilla. Una semilla que nosotros alimentamos con pensamientos, con justificaciones, con excusas. Ay, es una mentirita piadosa. Es que no quiero que el hermano se sienta mal porque por eso empezamos a justificarnos, empezamos a meter excusas. Sí, pero es que si no lo hago me van a correr de mi trabajo. O es que si no miento, no consigo este cliente. Y muchas cosas así que muchos nos podemos encontrar en nuestro día a día. En cuando menos te lo esperes, hermano, vas a verte tentado ante estas pequeñas acciones. Y siempre es importante ser consciente de ellas y estar justamente, voy a regresar nuevamente al versículo central, nos está diciendo, cazadnos las zorras pequeñas. Un cazador no está distraído, un cazador sabe a lo que va, un cazador está consciente de cuál es su presa
y está puntual ante ello. Si nosotros no actuamos como cazador contra estos pequeños pecados, es muy sencillo que pasen desapercibidos. Es muy sencillo que comencemos a justificarlos, porque, como dice Santiago 1:14, comienza por una pequeña acción. Es una semilla ese pecado. Hemos escuchado en otros versículos cómo la palabra de Dios es una semilla, y esa semilla sí hay que alimentarla, pero también el pecado es una semilla en nuestra vida. Y cuando alimentamos esa semilla, bien dice Santiago 1:14 y 15, el resultado final es la muerte. Entonces, sabemos que algo pequeñito, cuando se le cuida, cuando se le alimenta, cuando se le protege, da fruto a algo gigantesco. ¿Y qué queremos alimentar, hermanos? ¿La semilla de Dios en nuestro corazón o la semilla del pecado en nuestro corazón? Recuerden, cada actitud, cada pequeña acción que nosotros tomemos día con día, hermanos, es la que nos lleva a alimentar una u otra de estas semillas. Mientras, hermanos, vamos a leer otro versículo que está muy relacionado justamente con este, que es Romanos 6:23. Justamente este versículo está relacionado con lo que les menciono. ¿Qué queremos alimentar, hermanos? Y con este, ¿qué queremos alimentar? También viene la pregunta, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es donde nos ponemos a pensar, ¿cuál de las dos semillas vamos a alimentar, hermanos? Y de estas dos semillas, ¿cuál es la paga que esperamos recibir? ¿Muerte, si alimentamos la semilla del pecado? ¿O vida eterna en Cristo, hermanos? Creo que sabemos que nuestra respuesta es vida eterna. Pero a veces, nuevamente, no estamos conscientes realmente de cuál de estas semillas estamos alimentando. Y aquí es donde surge un concepto muy interesante que a lo mejor después de mucho tiempo de practicar estas pequeñas actividades, comienza a surgir en nuestro propio corazón, el autoengaño. Recordémonos que podremos engañar a las personas, podremos engañar a nuestro entorno, podremos engañarnos nosotros mismos, hermanos, pero a Dios no lo podremos engañar. Si podemos ir a un versículo más, hermanos, Jeremías 17:9. Justamente hablando del autoengaño, hermanos, en lo que buscan el versículo, es importante entender que la tendencia de nuestro corazón es el de minimizar el pecado. Nuestro corazón tiende a hacer menos el pecado, a racionalizar lo que es incorrecto. Inclusive, cada mentira, cada crítica, cada pensamiento carnal que alimentamos es justamente esa zorra pequeña que va robando, que va destruyendo la pureza de nuestra alma. En Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra de Dios es clara en este momento. Si nosotros nos dejamos guiar por el pensamiento de nuestro propio corazón, vamos a terminar alimentando a la semilla del pecado. Sabemos, y es completamente pues, bien sabido en el mundo, cómo te dicen que una mentira piadosa es inofensiva, pero no olvidemos que esa mentira piadosa nos crea un hábito de ocultar la verdad. O a veces también el mundo nos dice que una crítica leve puede, pues al final del día, ser bien vista en la sociedad, ¿no? Si nosotros vemos redes sociales, pues todo el mundo critica a los demás, es un constante criticar, ¿no? Pero debemos ser conscientes que esa crítica puede desencadenar en una división familiar o inclusive aquí mismo dentro de la iglesia
Somos una familia que puede ser dividida por la crítica. O inclusive ya pecados un poquito más, pues ya vemos que ante Dios no existen pecados más o menos fuertes, pero ante los ojos humanos, por ejemplo, el coqueteo, una mirada que no deberías estar haciendo con otra persona, pues eventualmente puede convertirse en impureza, hermanos. ¿Por qué? Porque va acompañada de imaginación y de aspectos que rompen con la pureza que debe tener nuestra alma. Entonces, justamente otro texto, si quieren no lo busquen, yo se los leo, es muy cortito, Gálatas 5:9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Dios nos está diciendo, hasta la acción más pequeña que tú alimentes, justamente va a echar a perder todo lo que Dios tiene para ti. Aquí la palabra de Dios nos dice, el ejemplo es el ejemplo de la levadura. Este ejemplo de la levadura es muy interesante, ¿por qué? Porque la levadura en sí es un ser vivo, que si no es alimentado, que si no es atendido de manera correcta, muere y justamente no se logra generar ese efecto deseado en los panes, que se inflen. Y eso mismo sucede con nuestro pecado. Si nosotros no lo alimentamos, aunque esté ahí esa semilla, aunque esté ahí esa levadura, pero si nosotros no le damos el alimento que necesita, no va a crecer. Entonces, regresando un poquito a todo esto, justamente ya dijimos, no hay que alimentar lo que Dios nos manda a cazar. Pero entonces, ese llamado de Dios a cazar las zorras pequeñas. El texto no nos dice, Dios atrapará a las zorras. Esto no es, Dios nos va a quitar las tentaciones, no. Dice, cazadnos. Hace referencia a que tú tienes responsabilidad, tienes que mantener una vigilancia activa en tu vida. Justamente aquí Dios no nos dice, soporta y yo te quitaré esta situación. Dios nos manda a ser activos, es una ordenanza de parte de Dios. Hay una actividad puntual que nos exige. Y esa responsabilidad que tenemos, hermanos, es para estar vigilantes en cada aspecto de nuestra vida. La primera actividad que nosotros tenemos que hacer cuando identificamos alguna de estas situaciones, la podemos encontrar en 1 de Juan 1:9. Y creo que esta promesa es maravillosa, todos conocemos ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este llamado a confesar, a revelar lo que escondemos, justamente nos permite cambiar completamente el corazón ante este tipo de situaciones, hermanos. Inclusive, rescatando el versículo pasado de la levadura, uno de los aspectos que esta bacteria requiere para proliferar es estar en un espacio oscuro. ¿Y qué llamado nos hace en 1 de Juan 1:9 Cristo? Debemos exponer nuestro pecado. Nada crece. Esta levadura no va a crecer si la exponemos a la luz. El pecado toma fuerza y se apodera de nosotros cuando lo mantenemos en la oscuridad, porque le damos justamente ese ambiente que desea para poder proliferar. Algo importante, hermanos, y que a lo mejor muchos alguna vez han pensado, es importante ser conscientes que cuando confesamos nuestro pecado no estamos mostrando debilidad, hermanos, no estamos siendo débiles. Estamos justamente teniendo el valor para pedirle a Dios que entre en nuestro corazón y limpie ese pecado. Le abrimos la puerta de nuestro corazón a Dios al hacer esa confesión. Esto es muy importante, hermanos, porque siempre van a existir cientos de pensamientos en nuestro corazón de por qué no debemos confesarnos. Es que, ¿qué van a pensar de mí?
es que pues yo ni le hago daño a nadie, es que van a decir que no puedo ni con este pequeño pecado. No, Dios nos exhorta a exponer ese pecado, hermanos. Y justamente hablando de cómo Dios nos está exigiendo abrir este corazón, mostrar nuestro pecado y permitir que lo obre en nosotros, es importante recordar que la santidad nos exige decisiones radicales. Muchas veces, hermanos, si nosotros queremos conservarnos eh, pues en un status quo donde, bueno, voy a la iglesia los domingos, saludo a los hermanos, de vez en cuando me quedo a platicar un ratito con ellos y vivir una vida estancada, muy seguramente empezarán a entrar en nuestra vida estos pequeños pecados que nosotros de manera individual no logramos exponer. Vamos a leer Mateo 5:29, hermanos. En este versículo, más allá de exigirnos Dios exponer nuestro pecado, Él nos menciona y nos exhorta a cortar con todo lo que nos separa de Dios. Aquí sabemos, hermanos, que todos somos salvos por gracia de Dios, pero esa gracia no nos exime de tener responsabilidad sobre nuestro pecado y sobre nuestra vida. Y Dios nos pide que cortemos con todo lo que nos separa de Él. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estamos hablando de una vida radical, una vida de cortar con todo lo que alimente sus pequeños pecados. El programa de televisión en la noche que es un poco subido de tono y que a lo mejor dices no le hago daño a nadie, córtalo. Los amigos del trabajo, de la escuela, con los que mientes, dices groserías, incluso en algunos escenarios hasta ves con lascivia a otras personas, córtalos. Hay amistades, hay actividades, hay actitudes que Dios nos manda a cortar. Si bien el texto es muy claro en cuanto a la parte del cuerpo física, bueno, hay aspectos que no son tan físicos que nosotros mantenemos amarrados a nuestro corazón. Y justamente, bueno, Dios no nos dice solamente quita tu ojo derecho y así se va a quedar. Necesitamos justamente reemplazar esos miembros y viene una renovación, hermanos. Esta renovación requiere reemplazar el mal dentro de nuestro corazón con el bien de Dios. Si podemos leer juntos, hermanos, Romanos 12:2. Les pido que lo leamos todos juntos en voz alta, hermanos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí es un claro ejemplo, hermanos, de cómo Dios nos dice o nos muestra que no es suficiente con dejar el pecado. Hay que llenar nuestra vida de la palabra de Dios, de la oración y del Espíritu Santo, hermanos. Porque al final del día, ese espacio vacío que está dentro de nosotros, del cual hemos arrancado el pecado, eventualmente va a quererse llenar nuevamente de algo. Y si nosotros activamente no tomamos la responsabilidad de llenarlo con su palabra, de llenarlo con el Espíritu Santo, eventualmente va a volver a llenarse de pecado, hermanos. Esto es importante. Al llenar nuestra vida de la palabra de Dios,
de la oración y del Espíritu Santo, hermanos, no dejamos espacio alguno para la tentación. Cuando nuestra vida está completamente llena, no cabe absolutamente nada más. Y el último punto, hermanos, esto es importante. Los pequeños pecados se vencen con fidelidad en lo pequeño. Ya hemos escuchado varios versículos, justamente Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La santidad, hermanos, no comienza en la vida pública. No esperemos a ser conocidos o a que visualmente crean que somos santos, hermanos. La santidad nace en lo secreto, nace en lo poco y en lo muy poco también, hermanos. Dios nos va a probar y prueba nuestro corazón en las cosas más pequeñas que tenemos en nuestra vida. Antes de que siquiera Dios nos confíe los grandes planes que Él tiene para nosotros, hace prueba de nuestro corazón, midiendo qué tan fieles somos en lo poco. Algo muy importante en este punto es, hay que guardar nuestro corazón. Este elemento es clave. ¿Por qué, hermanos? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestra vida proviene de nuestro corazón. Y si permitimos que estas pequeñas semillas de pecado florezcan dentro de él, ¿qué vida va a florecer de nuestro corazón? Nuestros pensamientos de hoy eventualmente se van a convertir en nuestras acciones de mañana, hermanos. Nuestras acciones de mañana eventualmente se convertirán en nuestro propio carácter. No queremos que en el futuro seamos conocidos como el hermano que no pudo detener a tiempo la mentira y se convirtió en un mentiroso. O el hermano que no pudo detener a tiempo la gula y murió de obesidad. Sabemos, hermanos, que Dios nos ha dado ese poder para controlar nuestro propio cuerpo. Y guardar nuestro corazón es importante ante estas situaciones. Si bien por nuestras propias fuerzas es prácticamente humanamente imposible lograr esto, hay una llamada, hay una esperanza que tenemos. Y esto consiste en mantener nuestra mirada fija en Cristo. Si nosotros mantenemos nuestra mirada fija en Cristo, tenemos asegurado el vencimiento del pecado, hermanos. En Hebreos 12, 1 y 2, espero que lo busquen para que lo podamos leer juntos. Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo sufrió la cruz, menospreciando Amén, hermanos. Y justamente aquí nos exhorta el Padre a solo si miramos a Cristo, realmente podremos renunciar a todo lo que nos destruye. ¿Cómo nos despojaremos de ese peso? ¿Cómo nos despojaremos de ese pecado si nuestra visión no está en Cristo, hermanos? La pureza de Dios, la pureza de Cristo, sirve de inspiración para que luchemos esa carrera, para que caminemos
A lo mejor algunos más rápido, algunos más lento, pero Dios nos exhorta a caminar la carrera. Esa pureza de Dios es una inspiración. Es importante ser conscientes que la cruz de Cristo nos ofrece este poder para decir no a todo aquello que nos roba vida. Ser conscientes de que su sacrificio nos liberó es justamente lo que nos da el poder de ¿qué? De rechazar a esta pequeña semilla. Y no solo rechazarla, sino cazarla activamente. Ya para prácticamente cerrar, hermanos, recordemos que Dios no busca perfección inmediata. Como mencionábamos, este tema de las zorras pequeñas no son directamente grandes pecados que aparecen absolutamente de inmediato. Son pequeñas acciones, pequeñas actividades que nosotros justificamos y que su práctica constante se convierten en grandes pecados. Pero de la misma manera, la perfección en Cristo no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso que toma día tras día de nuestra vida. Y justamente es importante preguntarnos, hermanos, para cerrar un poquito esta predicación, ¿qué pequeño pecado hemos estado alimentando en nuestra propia vida? Puede parecer insignificante, puede parecer que no daña absolutamente a nadie, pero ¿cuál estamos alimentando contra la voluntad y contra la indicación de Dios de cazar ese pequeño pecado? O inclusive, ¿qué pecado llamamos pequeño nosotros mismos y que ya nos está robando la paz, el gozo y la comunión con Dios? Estas dos preguntas es importante pues que las conservemos no solo esta semana. Yo les recomiendo, yo les exhorto que a lo mejor nos las hagamos a inicios de año también, para saber y estar conscientes durante todo este próximo año que no debemos permitir este tipo de actividades. Entonces, ya para cerrar, hermanos, quiero que leamos el Salmo 139, versículo 23 al 24. Salmo 130. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y dice la palabra de Dios: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, hay que orar a Dios todos los días. Hay que no solamente decirle: Dios, pues tú conoces mi corazón, tú sabes mis pecados, ayúdame con ellos. No. Esta examinación es abrir nuestro corazón a Dios, permitirle que vea toda la impureza que hay dentro de él e implorar por su guía para el camino eterno. Quisiera que oráramos, hermanos, para cerrar esta predicación. Padre Santo, damos gracias en esta tarde porque tú nos has hablado por medio de tu palabra. Te pedimos por todos esos pequeños pecados, por esas pequeñas actitudes que día a día alimentamos consciente e inconscientemente